La letra de este ejercicio nos plantea la siguiente situación. Los hombres de esta figura aplican fuerzas no colineales de 59 newton y 61 newton respectivamente. El ángulo entre ellas es de 64 grados y nos dice, si la masa de la piedra es de 400 kilogramos, determine y represente la fuerza neta aplicada sobre la piedra, determine y represente la aceleración que adquiere la piedra. Si se quisiera que la piedra se moviera con velocidad constante, ¿qué características debería tener la fuerza de rozamiento? Explique y justifique su respuesta. Quiere decir que para las primeras dos partes, la fuerza de rozamiento es despreciable. Antes de comenzar este ejercicio tenemos que elegir una escala. Como escala podemos elegir que 1 centímetro sean 10 newton. Por lo tanto, 5,9 centímetros serán 59 newton y 6,1 centímetros serán 61 newton. Entonces vamos a representar, ¿sí?, la fuerza 2, esta que está acá, vemos que es horizontal y según nuestra escala tiene que ser de 6,1 centímetros. Esta es la fuerza 2. Ahora vamos a medir el ángulo, que nos dicen que es de 64 grados. Eh, 64 grados. Y acá tenemos que representar entonces ahora la fuerza 1, que según nuestros datos es de 59 newton, 5,9 centímetros. Esta de acá es F1. Y este ángulo entre ellas es de 64 grados. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar el método del paralelogramo para suma de fuerzas. Al aplicar el método del paralelogramo, tenemos que tomar la medida del primer vector, apoyamos en el extremo del segundo, trazo un arco, tomamos la medida del otro vector, apoyo en el extremo del otro, trazo un arco, y la diagonal que se forma allí es la fuerza neta. Primero vamos a cerrar el paralelogramo con líneas punteadas. Estas líneas son auxiliares, por eso las hacemos punteadas. Y la diagonal que se forma aquí estaría dándonos la fuerza neta que hacen estos dos hombres, que es lo que piden en la parte A. Esta fuerza me queda de 10,1 centímetros. Entonces vamos a poner 10,1 centímetros. Serían 101 newton. Hay que marcar el sentido de la fuerza neta, que en este caso dijimos que es de 101 newton. Y estaría pronta la primera parte. Ahora en la segunda parte nos dice, determine y represente la aceleración que adquiere la piedra. Bien, para hacer eso vamos a aplicar la segunda ley de Newton o principio de masa. El enunciado matemático, la forma que podemos escribir esto como ecuación es que la fuerza neta es masa por aceleración. ¿Qué significa esto? Que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada. Por lo tanto, vamos a hacer la cuenta. Nos quedaría que la fuerza neta es la masa, que era 400 kilogramos,
por la aceleración. En este caso, el dato de fuerza neta ya lo tenemos, era 101 newton. Lo que tenemos que despejar es la aceleración. Si el 400 está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Entonces nos queda 101 newton dividido 400 kilogramos. Así que en este caso la aceleración será de 0,25 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la velocidad del cuerpo aumenta 0,25 metros por segundo en cada segundo, ¿sí? Y tenemos que representarlo además. Para eso debemos tener en cuenta que la aceleración y la fuerza neta siempre tienen la misma dirección y sentido. Pero como la aceleración es una nueva magnitud, debemos elegir una nueva escala. Y la escala que se me ocurre elegir en este momento es que 1 centímetro son 0,10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, 2,5 serán 0,25 metros por segundo al cuadrado. Y con otro color, en la misma dirección y en el mismo sentido, vamos a representar, en este caso dijimos de 2,5 centímetros, el vector aceleración. Y quedaría pronto. Ahora nos dice, para la parte C dice, si se quisiera que la piedra se moviera con velocidad constante, ¿qué características debería tener la fuerza de rozamiento? Explique y justifique su respuesta. Si yo quiero que el cuerpo se mueva con velocidad constante, tengo que aplicar la primera ley de Newton. Esta nos dice que si la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es cero, el cuerpo tendrá velocidad constante. Es decir, que si yo quisiera que esta piedra se moviera con velocidad constante, la fuerza de rozamiento tendría que tener la misma dirección, pero sentido opuesto a esta fuerza. Entonces nos conviene, en este caso, hacer un dibujo nuevo. Entonces habíamos representado la fuerza 2 de 6,1 centímetros. Entre medio de las fuerzas, la letra nos decía que el ángulo era de 64 grados. Y el módulo de la fuerza 1 era de 59 newton, que lo hacíamos de 5,9 centímetros. Este ángulo era de 64, dijimos. Luego lo que hicimos fue aplicar el método del paralelogramo. Tomamos con el compás la medida de uno de los vectores. Apoyamos en el extremo de la otra. Luego tomamos la medida de un vector, apoyamos en el extremo del otro. Cerramos con línea punteada.
y habíamos obtenido la fuerza neta. En este caso le vamos a poner fuerza 1, 2. Fuerza 1, 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo quiero que este cuerpo se mueva con velocidad constante, entonces dijimos que tendrá que haber una fuerza de igual módulo, igual dirección y de sentido contrario. Entonces aquí tendríamos la fuerza de rozamiento, lo cual haría que en este caso la fuerza neta fuera 0. Si la fuerza neta es 0, entonces la velocidad del cuerpo es constante. ¿Sí? Entonces, dijimos primera ley de Newton o principio de inercia. Si la velocidad del cuerpo es constante, que es lo que nos decía en la letra, la fuerza neta es nula. Y esto se cumple ya que estas dos fuerzas tienen el mismo módulo, la misma dirección, sentidos opuestos y se cancelan entre ellas.